¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles una automatización que creo que le va a ser de mucha utilidad a cada una de sus empresas o que de repente la puedan aprovechar para compartirla. Esta automatización, como pueden ver en esta parte de acá que les estoy mostrando, es una automatización aplicada dentro de mejor dicho, insertada dentro de un aplicativo web que hemos creado. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es que nosotros podamos cargar un documento en este visualizador estilo WhatsApp. Cargamos un documento y en base a una base de datos que ya tenemos en esta parte de acá, dentro de nuestra plataforma de Airtable, lo que va a hacer es que se van a desplegar una serie de asistentes que van a calificar nuestro documento. ¿Esto con qué objetivo está realizado? El objetivo de esto es para poder utilizar las lecciones aprendidas que generalmente se tienen en cada una de las empresas y podamos integrar estas lecciones aprendidas a todas las personas involucradas en un proyecto. En esta ocasión les voy a hablar directamente desde un proyecto como ejemplo de lo que es mi sector, el sector de construcción. Y en este caso son lecciones aprendidas que pueden deberse a formas o prácticas de gestión o documentación. La idea de esto es de que en una empresa o una constructora que pueda tener flujo de personal constante, no siempre vamos a estar detrás de cada una de las personas haciendo de que realmente aprendan todo lo que la empresa ya pasó y no se vuelvan a cometer los mismos errores. Para eso es que está este documento. La idea de esto les voy a mostrar a continuación. Ok, la idea de esto es que se pueda cargar un documento. Yo cargo este documento y si se dan cuenta en la parte de acá, ya está cargado el documento y yo le puedo hacer una consulta, ¿no? Yo puedo consultarle indicándole, quiero que analices, en este caso es mi plan, mi PEP, plan de ejecución BIM. Y en eso le pongo enviar. Lo que va a hacer esto es darme un delay, en este caso de 90 segundos, donde se está procesando toda la información. Ok, la idea de este aplicativo es de que tú puedas cargar tu documento, ¿no? Vamos a cargar este plan de ejecución BIM. Si se dan cuenta, en la parte inferior nos indica de que ya está cargado. Y le vamos a colocar, quiero que analices mi plan de ejecución BIM. Y le doy a enviar. Una vez que le doy a enviar, se dan cuenta, me ha aparecido un delay de 90 segundos, en la cual esos 90 segundos lo que está sucediendo es corriendo esta automatización, ¿no? Lo que va a hacer esta automatización, se dan cuenta, hay dos ramas. ¿Por qué? Porque en una primera instancia, en este caso, lo que nosotros hemos cargado, no lo hemos hecho con unas lecciones aprendidas, sino sobre un documento, le hemos cargado un documento. En este caso, un documento, un libro, un BIM Manager, en este caso del Lean Construction, y sobre prácticas de BDC. ¿Ya? La idea de esto, ¿qué es? De que en la primera corrida de automatización, en el backend, lo que se va a hacer es, va a extraer todo el texto del libro, cada uno de los libros, lo va a extraer mediante este módulo de pdf.co y lo va a convertir en texto. Una vez que eso va a estar cubierto, o mejor dicho, va a estar ya transcrito en texto, lo que va a hacer es actualizar nuestra base de datos y acá está, si se dan cuenta, la data del especialista 1, de especialista 2 y de especialista 3. ¿Por qué? Con el sentido de que, claro, al momento de que nosotros vamos a extraer esta data, si bien es cierto, hay una gama gratuita que nos da pdf.co y no nos cuesta,
pero si es que lo hacemos cada vez seguido, pues no sería óptimo, ¿no? Nos va a llegar a costar en algún momento porque se nos van a acabar los créditos. Pero una vez que ya tengamos la base de conocimiento, lo que estamos haciendo con esto es crear especialistas. En este caso, un especialista BIM Manager, un Lean Construction especialista y un especialista en BDC. La idea de esto es de que estas tres personas, estas tres especialistas que tienen una base de conocimiento, en este caso basada en estos libros, ¿ya? Van a generar un diálogo entre sí, ¿no? Van a generar tres rondas de diálogo. Es una ronda, es otra ronda y es otra ronda. Y al final nos van a indicar cuál ha sido su punto de vista de cada uno de ellos desde su base de conocimientos. Esto es bastante poderoso, ¿por qué? Porque acá lo estamos viendo con una base de conocimientos como un libro, en este caso, ¿no? Pero en el caso de que no fueran libros, sino fueran, imaginemos, proyecto 1 y todas las lecciones aprendidas del proyecto 1, tengamos proyecto 2, lecciones aprendidas del proyecto 2, proyecto 3, lecciones aprendidas del proyecto 3, y que un nuevo colaborador quiera poder indagar si es que lo que está verificando, lo que está realizando, está alineado ya con todas las experiencias que ha tenido la empresa, es bastante poderosa para que cuando llegue a un grado superior de jefatura, ya esos filtros ya hayan pasado. Es más, podríamos complejizarlo aún más si es que la plataforma le colocamos, o al aplicativo web, le colocamos ciertas variables para que cuando una persona cargue el documento, en este caso, imaginemos, Juan va a cargar el documento, actualice la base de conocimiento para que de esta forma aparezca quiénes han sido las personas y en los momentos o los tiempos en los cuales han utilizado el aplicativo móvil. De esta forma, para que uno como área de gerencia pueda tener un control si es que efectivamente las personas dentro de su organización están haciendo uso realmente y verificando si es que efectivamente sus entregables han sido rechequeados, ¿no? Vamos a ver cómo terminó ya la parte del aplicativo móvil. Y acá está. Si se dan cuenta, ya esto terminó los 90 segundos y acá nos indica cada uno de los especialistas lo que han dicho, ¿no? En este caso, el experto BIM Manager dice, soy el BIM Manager con más de 10 años de experiencia y ya, bla, 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 y está hablando con respecto a tu plan de ejecución BIM, ¿no? Después el experto en Lean Construction también hace su participación y el experto en BDC también hace su participación. Es la primera tanda. Después, nuevamente, la segunda tanda, el BIM Manager, el Lean Construction y el experto BDC. Y así sucesivamente, ¿no? Hacen tres tandas de observaciones, ¿no? Y ya con ello ya puedes tomar un mayor conocimiento del documento que has cargado. Ahora, lo que voy a hacer es enseñarles paso a paso cómo se ha creado prácticamente esta automatización. Y lo primero que vamos a utilizar es Cloud. Si bien es cierto, ya se sabe de que hoy por hoy Cloud tiene una particularidad, a diferencia de ChatGPT, de que nos permite visualizar el código que se ha generado. Es decir, nosotros podemos solicitarle a Cloud cualquier aplicativo o cualquier desarrollo mediante código y tiene un previsualizador, cosa que ChatGPT no lo tiene, que es bastante didáctico para poder ver y hacer cambios necesarios, ¿no? Ahora, hay que entender cómo funciona esto. ¿Esto cómo funciona? Eso funciona inicialmente de un módulo de webhook. ¿Estamos? En este caso, lo que hace este módulo de webhook es mandar la señal. Es decir, cuando yo aprieto este botoncito de enviar,
se activa este webhook. ¿Ya? Este webhook lo que va a hacer que es, va a cargar el documento, porque nosotros tenemos este botón de clip de adjuntar. Va a cargar el documento en nuestro Google Drive. Nuevamente, después vamos a descargar ese documento y lo vamos a convertir en PDF. Mejor dicho, lo vamos a convertir en texto. ¿Ya? Este texto lo vamos a cargar, ¿no? En nuestra base de datos de Airtable, ¿ya? Y vamos a verificar si existe o no existe data. ¿Por qué? Porque ya les había comentado, la idea de esto es no hacer un gasto innecesario o un retrabajo innecesario si es que ya tenemos precargado cada uno de los especialistas o lecciones aprendidas que queramos utilizar. ¿Estamos? Y lo que va a hacer en este caso, si es que no hay un documento, o mejor dicho, en este caso, no existe el documento como tal, ¿no? No existe el documento como texto, es decir, la data, esta data de acá, en formato de texto, la vamos a convertir, vamos a hacer un get file, en este caso, obtener el documento que sí hemos cargado en la base de datos tipo PDF y lo vamos a convertir en texto. Y así sucesivamente. Lo descargamos, lo convertimos en texto. Lo descargamos, convertimos en texto. Igual, lo descargamos y convertimos en texto. Y después actualizamos la base de conocimiento con cada uno de estos textos. Y después ya entramos a este pliego donde es la parte donde estos especialistas están conversando, que es exactamente lo mismo que está en la parte de abajo. Y por último, lo que hacemos es mandar toda esta comunicación mediante un webhook de respuesta al aplicativo. En este caso, a este aplicativo, ¿no? Para que visualmente aparezca. Ok, ahora iniciemos con algo. Vamos a empezar, como les dije, con Cloud. En este caso, vamos a hacerle una solicitud a Cloud y le vamos a indicar, muy básicamente, no les voy a dar todo el proceso de cómo se llegó a poder obtener toda esta interfaz. Ya, lo que quiero es que se queden con la idea y ya cada uno va a ir indagando o haciendo las modificaciones que necesita o que mayor le gusta. Pero prácticamente vamos a colocarle lo más notorio. Le voy a colocar, quiero que me generes un aplicativo web en el cual visualmente se refleje el estilo de un chat grupal de WhatsApp donde tenga donde pueda cargar un documento mediante un botón estilo clip y asimismo tenga una barra de escritura. También se requiere que al enviar la solicitud o el chat se active un webhook. Para esto voy a entrar a Make, vamos a entrar a Webhook y vamos a entrar a Custom Webhook. Vamos a agregar nuevo y voy a colocar acá prueba app web. Vamos a poner acá app web YouTube. Voy a copiar este webhook, voy a colocarla acá. Ya se activa un webhook. Y por último, te estoy adjuntando un pantallazo de cómo visualmente quiero que se vea el aplicativo web. Y en este caso, ustedes pueden agarrar una imagen de Google Maps, o Google Maps de Google,
donde se pueda ver un chat tipo, tipo WhatsApp web, y simplemente lo que van a hacer es copiarlo y pegarlo. Y le doy enter. Ok, vamos a ver. Ya, acá si se dan cuenta se abrió un desplegable en la barra lateral y lo que está haciendo Cloud es generarme todo el código. ¿Ya? Lo que nosotros queremos en realidad es al final cómo se previsualiza. Si se dan cuenta, acá ya me hizo el preview, ¿no? Ya me hizo el preview y acá yo tengo el código. Se dan cuenta, tengo lo importante de esto es que tengo mi botón para hacer el clip, ¿no? Y tengo el botón para enviar, ¿no? Si yo voy acá al código, debería de poder estar acá también el webhook. Acá está, ¿ves? Acá está el webhook que le hemos integrado. Ahora, eh, ¿cómo pueden hacer esto? Lo integren en una plantilla o una web que no cobre cero. Vamos a utilizar Google Sites. Lo interesante de Google Sites es que te permite crear sitios web, ¿no? De Google. En este caso, pero lo importante de ello es que nos pueda permitir embeber un código, ¿no? Se da cuenta que tienen este símbolo en la parte de la derecha donde dice insertar. Nosotros no queremos insertar una URL, sino queremos insertar un código. En este caso yo me voy a este código, voy acá a copiar, pego el código, siguiente. Uy, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver qué pasó acá. Vamos a cancelar, insertar código y vamos acá. Copiamos código y ahora sí. ¿Qué? Import. Ah, ok, ok, ok. Ya sé qué pasó. Está en React. Quiero que modifiques el código y que consideres que es un código HTML que pueda insertar dentro de una página de Google Sites. Vamos a ver. Parece que el estilo de código que me ha brindado Cloud no es legible en Google Sites. Estamos pidiendo que cambie a un código tipo HTML. Vamos a esperar que termine. Ok. Hay algo medio raro que no está funcionando con Cloud. Vamos a copiar nuevamente esto y vamos mejor a ir a un nuevo chat. Y acá le vamos a colocar lo mismo. Quiero que me generes un aplicativo web HTML y vamos a colocarle la imagen. Recuerden que si no quieren pasar por todo este embrollo, eh, toda la documentación, el código, de este aplicativo, la base de datos, el blueprint de Make, todo esto lo estoy dejando a las personas que están suscritas en la newsletter. Recuerden de que también eso solamente está durante una semana, ¿ya? Una semana es la que está cargada la documentación porque cada vez que subo un nuevo video, esa carpeta se elimina y va a cargarse una nueva documentación en ella. Así que si estás viendo un video o este video lo estás viendo y ya no corresponde a la semana en la que la subí, muy posiblemente que ya no cuentes con esa opción, pero de igual forma puedes seguir estando atento para los siguientes videos, ¿no? Ahora sí vamos a insertar el código. Ahí está. Ahora sí insertó.
Se dan cuenta, ahora sí ya insertó el código, pero acá está. Ya tenemos nuestro código. Ya, ahora, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar prueba YouTube y vamos a publicar. Y acá pongo prueba YouTube. No me ok, parece que YouTube no deja. Prueba app. Aplicativo construcción. Publicado. Listo, ahora que lo tenemos publicado, copiamos el enlace. Vamos a una nueva pestaña. ¿Qué pasó? Ah, se demora un poco, ojo. Sí, se demora un poco en actualizarse. Ya, ahora, lo importante de esto es que nosotros no hemos colocado nada, ojo. No hemos colocado todavía dónde se va a mandar este botón de adjuntos ni nada, ¿no? Pero lo importante es que queremos de que se visualice, o mejor dicho, que se active el webhook. Le hagan nada acá y mando hola. Y si se dan cuenta, se activó el webhook con un mensaje que dice hola. ¿Ya? Ahora, lo otro que es importante es que yo necesito cargar un documento también. Así que vamos a hacer otra siguiente prueba. Vamos a poner acá que esté esperando. Y vamos a colocar esto. Se dan cuenta acá falta modificar para que pues previsualice que tenemos un documento cargado, porque si no, no sabemos si es que el documento se cargó o no se cargó. No, de igual forma, miren, si se dan cuenta, este botoncito debería de poder vibrar o algo, ¿no? Analiza, vamos a poner esto más. Ya, y mira, si se dan cuenta, no está mandando la información del PDF que hemos cargado. Ok, entonces regresamos al código y vamos a ver. Quiero que modifiques, quiero que hagas los siguientes, que modifiques siguientes puntos. Quiero que en el webhook que te brindé no solo se envíe la información del texto que digito, sino que también se envíe el documento que ha sido cargado. Y también quiero poder ver una animación del botón cuando hago clic, tanto del clip como del botón de enviar. Asimismo, quiero que se visualice en la parte inferior del clip qué documento está cargado y qué no, para poder verificar si se adjuntó o no un documento. Ok, vamos a esperar de que Cloud haga la modificación en el código. Listo, a ver, ya hice la modificación en el código. Acá no hay archivo cargado, ok. Vamos a copiar este código. Nos vamos nuevamente acá, al botón de editar. Eliminamos este código y colocamos el siguiente. Guardamos, publicamos. Acá me sale justo la diferencia entre uno y el otro. Publicamos. Y acá nuevamente el mismo código que hemos colocado. Ojo que esto sí demora un poquito. Porque digo, tiene una especie de delay que se demora Google Sites en actualizar su página. Ya, acá ya apareció. Se dan cuenta, todavía hay varias cosas que modificar todavía en el código para que se vea estético esto. Pero bueno, vamos a cargar esto de acá, ¿no?
Acá si se dan cuenta, si aparece el nombre del archivo que hemos cargado. Analiza. Vamos a ver acá. Damos play para que esté oyendo el webhook y le damos a enviar. Ok, acá lo único que hemos hecho es actualizar la página de Make, ¿no? Guardar, colocarle el nombre y actualizarlo, porque a veces Make, cuando actualiza cierto tipo de información, como que no, tiene un poquito de fallas. ¿Ya? Y nada, ya tenemos, se dan cuenta, el archivo que hemos adjuntado, ¿no? La data, se dan cuenta en este punto de acá, esto significa que es una data en formato binario, lo cual en realidad no lo hemos especificado en el aplicativo, pero en realidad es muy importante de que la data que nosotros vayamos a extraer esté en formato binario, ¿ok? Y bueno, el mensaje, que es lo que nos interesa, ¿ya? Ahora, esto es lo más importante de todo, porque después ya lo que vamos a ir añadiendo va a ser cada uno de los puntos que, bueno, que son importantes pues para la automatización como tal. Otro punto que hay que tener importante pues, es el uso de pdf.co. ¿Se dan cuenta? pdf.co que nos permite? Nos permite interactuar con un módulo, prácticamente el de pdf.co, en Make que nos va a poder permitir interactuar con cualquier tipo de PDF. ¿Estamos? Es una herramienta un poco diferente a I Love PDF, que ya lo hemos visto en un capítulo pasado, eh, pero que nos da ciertas cosas interesantes y son que la capa gratuita que nos brinda ya nos da cierta cantidad de créditos, en este caso son 10.000 créditos, lo cual es algo súper genial para una capa realmente gratuita, ¿no? Para lo que nosotros necesitamos ahorita, en realidad son más que suficiente, ¿ya? Así que es importante, si se dan cuenta, que está su API Key, de que ustedes, al momento de que se registren, pues tengan su API Key y lo que vayan a hacer, pues es entrar al módulo de pdf.com, ¿no? Imaginemos cualquier módulo. Y acá, si no tienen su conexión, pues coloquen el nombre de la conexión y su API key, y con eso, pues ya estaría, ¿no? Ya tendrían registrada, pues, ¿no? Su conexión con esta plataforma de pdf.com. Ahora voy a pasar a la automatización que ya la tengo lista para no hacer tan largo el video y les voy a ir explicando paso a paso. Como les digo, todo esto lo van a poder obtener de forma totalmente gratuita si es que estás suscrito en la newsletter que envío semana a semana. Recuerda de que yo comparto la newsletter, comparto el escenario, comparto todos los archivos, el blueprint, pero estos tú los tienes en una carpeta que solamente va a estar una semana. Es decir, si tú hoy por hoy estás viendo este video y ya pasó, pues, ya estamos otro mes, que no es agosto, posiblemente no tengas acceso a la documentación que te estoy brindando, sino a la documentación de esa semana. Así que es importante que si es que quieres recibir estas automatizaciones y flujos que se van creando, realmente te suscribas a la newsletter y pues estés atento semana a semana a todo lo que voy brindando de forma gratuita. Ahora bien, eh, ¿qué es lo importante acá? Una vez que ya tenemos el módulo de webhook, en este caso de acá, lo importante es llamar a un módulo de Google Drive para subir el documento. En este caso, tenemos un módulo de Upload Drive, Upload File, y lo estamos colocando pues, a una carpeta como tal. Y acá lo que vamos a vincular es el file, es decir, el archivo adjunto, ¿no? Si te das cuenta, esto de acá, ¿no? Es lo que yo estoy vinculando como data, lo que veníamos viendo. Y el file name, pues es para poder tener el nombre del archivo. Una vez que hago esto, lo que voy a hacer es descargarlo. O sea, una vez primero yo lo cargo a la nube y después lo descargo. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque cuando tú tienes el módulo de pdf.co, no detecta el código binario de forma directa. ¿Estamos? Así que sí es importante estos dos modulitos. Ahora, para lo que nosotros queremos convertir nuestro PDF texto, lo que vamos a utilizar es este módulo de acá. El módulo que dice Convert from PDF, ¿ya? De pdf.co. Acá está. Vamos a abrirlo acá. Y PDF, Convert from PDF, el primerito, ¿ya?
Este módulo de acá es este. Lo que vamos a hacer es, si es que tienes vinculado ya directamente el download file de Google Drive que veníamos anteriormente, si te das cuenta ya automáticamente lo va a vincular. ¿Ya? En este caso, yo no estoy colocando las páginas, pero si tú quisieras, podrías colocar, ¿no? De qué página a qué página, ¿no? Acá te indican cómo es que tienes que colocarlo. Si quieres colocar solamente ciertas páginas, imaginemos que tienes un documento de 500 páginas, o imaginemos que sean de 100, pero con un índice de 10 páginas que no es necesario, ¿no? O anexos al final. Así que tú puedes agarrar e indicar cierta cantidad de páginas que quieres que se verifique, ¿no? Y de igual forma, si tuviera un password, pues lo puedes colocar acá. Muy interesante este módulo de pdf.com. Una vez que hagamos eso, pues en este caso lo que yo he hecho es tener una base de datos. En este caso está en Airtable. Y es una base muy sencilla. Es una base que tiene un ID, ¿ya? Recordemos, si es que no estás muy familiarizado con Airtable, Airtable es una base de datos. Es tan sencillo como eso. Es una base de datos donde nos va a permitir pues interactuar. Pero lo bonito, lo bacán de Airtable es que tiene un montón de potencialidades en realidad. Que ya más adelante vamos a ir viendo un poco más de complejidad con respecto ya al manejo, pero en Airtable directamente, ¿no? Con funciones, códigos dentro de Airtable, automatizaciones innatas de Airtable, interfaces, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, acá lo importante es de que nosotros tenemos filas. Nosotros tenemos filas y para poder derivar una fila que tengamos en Airtable hacia Make, necesitamos que esté registrada con un ID. Para eso que nosotros colocamos una columna, en este caso, que es tipo fórmula, y le colocamos el registro Record ID. Esto lo que no va a hacer es que cada vez que nosotros coloquemos una nueva fila, se va a crear un ID totalmente diferente. Nunca se van a repetir, ojo. Así que esto es lo que va a hacer posible que sea identificable la fila como tal. ¿Ya? Y acá lo que he colocado pues son tres elementos, en este caso son de formatos adjuntos, tres columnas, que es un campo de archivos adjuntos donde pues simplemente he adjuntado el documento, ¿no? He adjuntado los PDFs que voy a querer extraer el texto, ¿no? Posterior a ello pues he colocado la data, ¿ya? La data de cada uno de ellos, es decir, un formato de texto largo, simplemente es un formato de texto largo, donde lo que va a hacer la primera parte de la automatización es vaciar toda esta información aquí, esta información acá y así sucesivamente. ¿Estamos? Y al final, pues el adjunto de la consulta como tal, ¿no? O sea, es decir, la respuesta. ¿Por qué? Para poder tener un registro, ¿no? Esto es lo importante que le decía, que si es que tú quieres implementar esto para una empresa o en tu empresa, es muy beneficioso porque la jefatura como tal puede tener un registro de las consultas que han hecho su personal, ¿no? Las personas en sus colaboradores y poder tener un récord, ¿entiendes? Eso es algo muy, muy, muy importante. Ya, bueno, esto acá se dan cuenta, lo que yo estoy indicando es simplemente el record ID. En este caso es este record ID, es el mismo record ID. ¿Ya? Y bueno, de ahí lo que voy a hacer es un update. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a permitir? Es colocar el adjunto de la consulta. Es decir, esta consulta de acá, mejor dicho, esta información de acá, el texto de acá, le estoy colocando aquí. ¿Estamos? Es decir, el PDF que he adjuntado, el PDF que lo adjunté dentro de mi modulito de acá, estilo WhatsApp, ese PDF que he colocado ahí se está colocando, o mejor dicho, se está guardando en este registro de acá, ¿no? Todo, en este caso coloqué un plan de ejecución BIM, todo el Word que yo le, mejor dicho, todo el PDF que yo le guardé está acá, toditito, absolutamente todo. Ahora, una vez que tenemos eso, pues lo importante acá es, sí, y esto ya, una vez que tengas esta plantilla, pues ya vas a poder hacer tus variaciones, es que verificar si es que existe o no existe data. En este caso, para mí, ¿cuál es el motivo de esta bifurcación? Y es que yo lo que quiero saber es si es que ya existe esta data, es decir, que si ya se ha vaciado la información de los
PDFs o de los libros o de los libros como tal, ya sea vaciado al texto, no tengo sentido de por qué volver a hacer ese mismo trabajo, ¿no? Así que acá, en la parte superior, yo los extraigo por primera vez, ¿no? O sea, si no existe data. Si no existe data, voy por arriba. Pero si existe data, voy por abajo. Si te das cuenta, Make ha implementado algo muy chévere que nos indica cuál es el escenario que primero se va a correr. En este caso, acá se aparece el número 1 y acá aparece el número 2. ¿Estamos? Ahora, yo lo que coloco es data especialista 1, ¿no? Si es que no existe data especialista 1, no existe data especialista 2, data especialista 3, pues vente para acá, ¿no? Pero si es que sí existe, pues vete para abajo. ¿Ya? Y bueno, acá lo que voy a hacer es colocar un módulo HTTP getAfile, que es este módulo de acá. Es un módulo que en realidad es de los mayor o de los más usados, getAfile. Lo que nos permite esto en realidad es solamente descargar, ¿no? Descargar un archivo. Y yo lo que estoy descargando es el archivo que tengo adjunto en mi módulo de Airtable, ¿no? En el módulo de Airtable, si yo me fijo acá, especialista bin URL, me voy acá, ¡pam! Especialista, y acá esta URL es la que necesito. Esta URL es la que me permite descargar el documento. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Yo voy a descargar el documento y una vez que voy a descargar el documento, nuevamente me voy a un módulo de pdf.co donde voy a convertir ese documento en texto. Estamos, en este caso, pongo un HTTP getAfile, está vinculándolo, si te das cuenta, vincula o te permite vincular el PDF de atrás. Este de acá está detectando y está detectando el Google Drive. Hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Ya? Y en este caso, pues igual, no estoy seleccionando las páginas y todo es exactamente lo mismo. Acá de igual forma, hago otra llamada para poder descargar el segundo documento y convertirlo en PDF. Pero en este caso, si te das cuenta, no utilizo el primero porque el primero ya fue utilizado. Necesitamos el segundo. Estamos, en este caso, solamente por un tema de prueba, pues he utilizado las 10 a 30 páginas. ¿Por qué? Porque el documento como tal, es este documento de acá. Si yo me voy a este punto, nos damos cuenta, es un documento de... No, dice acá. Ah, bueno, 100 páginas. Es un documento de 100 páginas, lo cual ya me genera mucho gasto de, de créditos en PDF-Co. ¿Estamos? Y de igual forma con este documento de BDC, que creo que era más de, bueno, 47 páginas, ¿no? Así que, por eso es que he puesto el 10 al 30 nada más, ¿no? Y de igual forma con el de BDC, del 10 al 30, ¿no? Este cuarto, en realidad, no va, los voy a eliminar para no confundirlos, porque había colocado un cuarto módulo en el cual iba a ser un cuarto especialista, que es un project manager, y lo que iba a hacer, iba a integrar la información de cada uno de ellos. En realidad puedes incluirlo simplemente, ¿no? Y simplemente cambiarlo en el prompt. Así que no habría ningún problema con ello. Bueno, después de esto, lo que yo estoy haciendo es llamar a un módulo de Airtable con el mismo registro, ¿no? El mismo record ID, y lo que estoy es colocando la data. O sea, ya estoy llenando esta data que veníamos acá, ¿no? Es decir, estoy colocando ya el texto de cada uno de estos documentos. ¿Te das cuenta? Mira, acá aparece todavía el índice, justo lo que les decía, ¿no? Eh, Estoy ya vaciando la información que he obtenido gracias a PDF-Co. ¿Estamos? Una vez que ya tengo esto, ahora sí empieza la parte de inteligencia artificial, se podría decir. Acá lo que hago es llamar a un módulo de Create a Completion, es el módulo más sencillo. Ojo que esto, después te voy a explicar cómo se puede hacer de otra forma, se puede hacer exactamente lo mismo. Puedo crear Create a Completion, utilizo el modelo, el último modelo del GPT-4.0 Mini, ya que el costo en realidad es realmente absurdo, y acá le coloco un mensaje de sistema. Ojo, si es que no entiendes o es primera vez o recién estás tratando de meterte a este mundo de inteligencia artificial y de automatizaciones, existen dos cosas, ¿no? Una cosa es el prompt de usuario. Prompt de usuario, dícese de lo que nosotros escribimos o le pedimos a ChatGPT pues cuando entramos a la plataforma, ¿no? Como que
búscame tal información de tal cosita. Ese es un prompt de usuario. Un prompt de sistema es la, se podría decir, personalidad, actitud, la información que tiene la inteligencia artificial que la hace propia, ¿no? Una cosa así. Imaginemos como una personalidad. Y acá lo estoy colocando en un prompt de rol de sistema. Eres un especialista con el cargo de Bing Manager, el cual he desarrollado por los últimos 10 años, siendo uno de los más destacados en tu campo. Todo tu conocimiento está reflejado y única y exclusivamente en el siguiente texto. Data Especialista 1. Mi interés es que solamente agarre esta información. Es solamente esa es su información de la cual debe de hacer caso, ¿no? Y después ya le doy un prompt de usuario, ¿no? Le pongo, formas parte de un panel de expertos cuya responsabilidad es de asesorar al usuario con respecto a una consulta. Responderás al usuario de acuerdo a la consulta del siguiente tema. El texto. ¿Este texto de dónde está saliendo? Este texto está saliendo del webhook. ¿Se dan cuenta? Está en color morado y parpadea el webhook cuando yo me coloco el mouse encima. Preséntate brevemente mencionando tu rol y área de especialización. Tu objetivo es proporcionar el mejor consejo. Bueno, todo este prompt de acá lo van a tener igual en su automatización, ¿no? Máximo de tokens, acá le coloco 0 para poder obtener la mayor cantidad de tokens posibles. Y hago exactamente lo mismo con el siguiente especialista, ¿no? En este caso, eres un especialista con el cargo de experto en Lean Construction, el cual ha desarrollado, bla, 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 bla. Y le doy que solamente funcione con la data especialista 2, que es la data que hemos extraído del PDF o del libro, ¿no? Y después hago exactamente lo mismo. Es el mismo prompt que tiene la parte de acá, es lo mismo. Es la primera ronda. ¿Estamos? Y de igual forma con el de BDC, ¿no? El BDC, especialista BDC, y le cargamos su data que hemos extraído del PDF. ¿Ya? Esa es con la primera ronda. A ver. Segunda ronda. En la segunda ronda es exactamente lo mismo. El prompt de sistema es lo mismo. Solamente una pequeña variación en el prompt de usuario. Y le estamos dando contexto. ¿Qué es lo que pasa? Eso se puede hacer de dos formas. Una forma puede haber sido nosotros creando un GPT. ¿Qué quiere decir? Podamos entrar al playground de ChatGPT o de OpenAI, creamos un GPT que solamente funcione igual, con una data que le vamos a extraer, le cargamos la data, que funcione con solamente esa data, y después lo que hacemos es llamar al asistente, acá con Make, llamamos al asistente y utilizamos un mismo thread ID, un mismo hilo de conversación. Algo que tienen los GPTs o que tiene la inteligencia artificial es que puede reconocer el hilo de conversación. Tú cuando escribes en ChatGPT te va a entender el hilo de conversación del que está hablando, a menos que abres otra pestaña. En este caso, como nosotros no estamos creando un chat a completion, es un mensaje totalmente aleatorio, tenemos que darle ese contexto. ¿Estamos? Así que le estamos indicando, estás participando en una discusión de panel de expertos para responder texto que viene del módulo de webhook. Esta es la ronda 2 de 3, acá la estamos colocando poniendo un concepto claro. Le estoy dando cuál fue su respuesta inicial. Este choice message content sale del primer, ¿se dan cuenta? Este es el output del primero, ¿no? Yo le estoy indicando, tu respuesta inicial fue esta, la respuesta del experto BDC fue esta, y la respuesta del experto en Lean Construction fue esta. Y le digo, en la segunda ronda, reconoce brevemente las ideas de tus compañeros panelistas, y bla, 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 bla. Un prompt como tal, ¿no? Esto lo repito con cada uno de ellos, ¿no? Obviamente cambio. Si es que el del Lean Construction, pues le doy la respuesta de todos los demás, ¿no? Sucesivamente. Y para la ronda final, de igual manera, le digo, ¿no? Que esta es la ronda 3 de T, es la que tienes, y le indico, ¿no? La ronda 1 fue esto, tú dijiste esto, tus compañeros dijeron esto, esto. Ronda 2, tú dijiste esto, tus compañeros dijeron esto, 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 y le pido lo que quiero que me indique en la ronda final, ¿no? Y lo mismo con exactamente cada uno de ellos, ¿no? Esto de acá, todo esto de acá, es exactamente lo mismo que está en la parte de acá abajo. Es decir, esto de acá
es un copy, paste hacia acá. Es lo mismo, ¿estamos? Así que la parte final es, yo tengo toda esa data, tengo, ya mis GPTs hablaron, ya se compartieron sus ideas y demás. La siguiente parte es, ya yo quiero mandar esa data al webhook como tal, ¿no? Entonces, yo lo que le indico a, a Cloud como tal es que me genere una estructura, ¿ya? Para poder devolver esta información en el webhook como tal. ¿Estamos? Y esta es la estructura como tal. Ahorita no lo vamos a hacer porque yo pago el GPT Plus, pero no el de Cloud. Ya ahí Cloud ya no me permite generar más hasta el día de mañana. Así que esta es el tipo de respuesta, ¿no? La estructura de respuesta que me solicita. Y si se dan cuenta acá lo importante es, fuera de la estructura son las variables. Es decir, yo tengo acá el texto, tengo las variables y tengo esto de acá que aparece acá, Big Manager, Link Construction, Experto BDC. En realidad es lo que puedes visualizar en la parte, cuando empieza a aparecer el texto, aparece como que quién escribió, ¿no? Eso es importante. Y en la parte de acá, es importante también que este Webhook Response esté en un content type tipo text HTML. ¿Ya? Porque recordemos de que nuestro código que tenemos en esta parte de acá está en un formato HTML. Así que para que haya compatibilidad, necesitamos que eso también esté en un formato HTML. Y es una automatización un poco avanzada, ¿ya? Porque involucra un poco de código, un poco de HTML. Estamos creando un aplicativo web, ¿ya? Es una automatización un poco avanzada, así que al momento de que la descarguen, traten de ver cada uno de los puntos. Hay un montón de cosas y variaciones que pueden hacer. Como les dije, cuando terminé de hacer esta automatización, en realidad mi interés es de que sea utilizada para lecciones aprendidas, ¿no? Lecciones aprendidas de proyecto 1, 2, 3, y que tengas todo tu personal o el personal de la empresa, pues pueda cargar su documentación y verificar si efectivamente está bien. Es más, tú puedes colocar, imaginemos, un colegio, tú puedes agarrar y tener esto que fuera tu sistema de corrección de exámenes. Imaginemos, ¿no? Tienes tu sistema de corrección de exámenes. Y simplemente lo que hace el profesor es tomarle una foto, le podemos colocar y pedir este aplicativo para que también puedas tomar foto. Más, ojo, o que cargues imágenes. Cargamos la imagen y lo que va a hacer es, como ya tiene la data mejor dicho, de las respuestas como tal, va a indicar, va a salir cuáles, de repente, ¿no? Pongamos que saque el conglomerado, ¿no? Como en el examen sale el nombre del participante, pues va a salir, ¿no? Fulanito, 20, tanto, 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 tanto. Imagina que tienes que corregir 500 resultados, ¿no? O sea, se puede hacer eso. Y es más, con PDFCO podemos agarrar, o mejor dicho, ¿no? Podemos utilizar el formato tipo imagen o el tipo PDF y ver si es que se puede iterar un poco para poder modificar ese PDF y que de repente pueda colocar un check donde los exámenes han sido, a lo mejor dicho, la pregunta fue correcta y una X donde la pregunta no fue correcta. Imagínate las personas que están en el área de educación, que no sé, imaginemos que se demoren en corregir 1 hora diaria los exámenes, o personas que tengan que corregir 500 exámenes semanales. Y esto de acá lo puedes hacer en minutos, o sea, es algo muy poderoso que me parece que le pueden sacar mucho uso, solamente necesitan un poco de creatividad para poder ver para qué cosas son las que ustedes lo puedan utilizar para sacarle provecho, ¿no? Así que nada, chicos, espero que realmente puedan sacarle provecho, que me escriban para qué ustedes ven posible esta automatización que les estoy brindando. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.